Ya sabes, no parecía y Paul era tan natural y relajado y lo disfrutó y lo terminamos muy rápido. Cuando MS Jagger subió al escenario de los Oscar en 2025, algo no cuadraba. A sus 82 años, no debería moverse así. No debería tener ese aspecto. Pero ahí estaba, haciendo que las estrellas más jóvenes parecieran cansadas. Detrás de escena, la verdad es aún más extraña. No se ha perdido ni una sola carrera matutina desde 1978. Su cintura de 28 pulgadas es la misma que en 1969. Acaba de grabar 13 canciones nuevas y aún puede alcanzar notas que destrozan a cantantes que tienen la mitad de su edad. El hombre que debería estar en una residencia de ancianos está batiendo récords. Es inquietante. Mick Jagger nació el 26 de julio de 1943 en un pequeño y tranquilo pueblo llamado Dartford. Su padre era profesor de gimnasia, de esos que creen en las rutinas y la disciplina. Su madre era peluquera y hacía campaña puerta a puerta para el partido político local. En teoría, parecía la vida perfecta de clase media. Pero Mick no estaba hecho para ese tipo de vida, ni siquiera de niño. Conseguir ropa era difícil durante la guerra, así que su madre le hacía camisas caseras de colores vivos, y esos colores lo hacían destacar en un mundo mayoritariamente gris. A los 8 años, ya ganaba dinero cantando en bodas. Recibía 10 chelines cada vez, lo que equivale a unos $22 actuales. El sonido de los aplausos se le quedó grabado. Mientras la mayoría de los niños jugaban al fútbol en el jardín, Mick se encontraba frente a un espejo practicando atrevidos pasos de baile. Estaba ensayando para algo, aunque aún no supiera para qué. En 1950, con tan solo 7 años, conoció a otro niño llamado Keith Richards. Jugaban a las canicas y se hicieron amigos durante un tiempo. Luego, la escuela los separó. En aquel momento no lo sabían, pero esa breve amistad volvería para cambiar la música para siempre. Incluso en su propio patio, Mick no seguía las reglas. Su padre plantaba hileras rectas de repollos. Mick desenterró algunos y plantó grandes calabazas naranjas americanas solo porque las había visto en los cómics. Su padre se enfureció, pero a los niños del barrio les encantó. Ese pequeño acto de rebeldía decía mucho. Incluso antes de las guitarras y las multitudes que gritaban, MS Jagger no tenía ningún interés en seguir las normas. Una lluviosa mañana de octubre de 1961, Mick, de 17 años, estaba en el andén 2 de la estación de Dartford, sosteniendo una pila de discos de Chuck Berry y Muddy Waters. Fue entonces cuando Keith pasó, vio los discos y no pudo evitar preguntarle a Mick dónde los había encontrado. Hablaron durante unos 40 minutos, el tiempo justo para encender la chispa que provocaría una explosión. Un historiador local dijo en una ocasión que las probabilidades de que se encontraran, pero lo hicieron. 6 semanas después, se colaban en clubes de jazz en Soho. Detrás de los movimientos salvajes y la música a todo volumen, Mick tenía una inteligencia que muchos no esperaban. En Dartford Grammar, no solo era inteligente, sino brillante. Ganó premios, incluyendo uno por un ensayo detallado sobre la crisis de Suez que los profesores usaban como ejemplo. Obtuvo excelentes calificaciones en historia, inglés y economía. Eso lo colocó en el 2% superior del país. Consiguió una beca para la London School of Economics, donde estudió materias como gobierno británico e historia económica. Su profesor recordaba que llegaba con discos de blues en lugar de libros de texto. Preguntaba sobre fórmulas económicas en un momento y luego se iba temprano a ensayar. Para 1962, sus calificaciones bajaron a solo C. Entonces los Rolling Stones tuvieron la oportunidad de conseguir un contrato discográfico de verdad y la escuela pasó a un segundo plano. Abandonó los estudios. Su padre no le habló durante 3 meses, pero Mick aprendió algo útil en LSC. Aprendió cómo funcionaba el dinero. La banda no solo tocaba con intensidad, sino que también negociaba con astucia. Fueron de los primeros en exigir un porcentaje de la venta de entradas en lugar de un pago fijo. Esa jugada les reportó millones. Mucho antes de la fama, Mick se había enamorado del blues estadounidense. Mientras la radio británica ponía canciones pop convencionales, Mick se quedaba despierto por las noches escuchando Radio Luxemburgo, empapándose de los sonidos crudos de Howlin' Wolf y Sister Rosetta Tharpe. Anotaba todos los discos que encontraba, incluso gastando la mitad de su sueldo de ayudante de carnicero para comprar discos importados. A los vecinos no les hacía ninguna gracia. Se quejaban del ruido y lo llamaban música de la jungla. Una noche, la madre de Mick entró y lo encontró sin camisa, empapado en sudor, bailando al ritmo de shake, rattle and roll. Más tarde, le contó a alguien que creía que estaba poseído, pero Mick no solo estaba imitando, estudiaba.
Sabía quién había escrito cada canción, qué discográfica la había publicado y cómo había llegado a las listas de éxitos en Estados Unidos. No solo le apasionaba la música, la vivía. Y cuando los Stones empezaron a actuar en televisión, transformó esa obsesión en algo impactante, algo inolvidable. En Australia, las cámaras cortaron la transmisión en medio de una actuación porque sus movimientos eran demasiado para los sensores. Pero los jóvenes fans sabían que lo que veían era real. A finales de 1962, Mick, Keith y Brian Jones se mudaron a una pequeña habitación en Chelsea. Pagaban $5 a la semana por un piso sin calefacción, con una estufa rota y un fregadero siempre atascado con hojas de té y colillas. El olor era tan insoportable que los vecinos decían que olía a gatos muertos. Aún así, esa pequeña habitación se convirtió en el cuartel general de la banda. Practicaban con las guitarras en el regazo porque el techo era demasiado bajo para estar de pie. Los amplificadores eran tan ruidosos que caía polvo del techo. Mick bromeaba diciendo que el papel pintado vibraba al ritmo de la batería de Charlie Watts. Allí eligieron sus primeras canciones, decidieron actuar en el Marquee Club e incluso debatieron si añadir la G que faltaba a Roland. La etapa de Jagger en la LSE no duró mucho. Había hecho la apuesta correcta. El nombre que los definió surgió de la nada. Cuando le preguntaron a Brian Jones por teléfono cómo se llamaba su banda, echó un vistazo rápido a un disco que tenía cerca y dijo, The Rolling Stones. Era el título de una canción de Muddy Waters, sin la G, igual que en la ortografía original. Sonaba crudo, como la música que les encantaba. Ese nombre se les quedó. La prensa británica empezó a llamarlos los Antibeles. A los adolescentes les encantaban, a los padres no. Pero era diferente. Era audaz. Incluso Bob Dylan y una revista usarían esa misma frase más tarde, pero los Stones lo hicieron primero. Sus primeros conciertos eran salvajes y crudos. Su primer concierto en el Marquee Club les reportó apenas $20. Luego vinieron el Ealing Jazz Club y el Crawdaddy Club, donde estallaban peleas y el sudor caía a borbotones del techo. Les pagaban con bebidas y comida barata. A menudo llamaban a la policía por el ruido, pero aquellas noches los marcaron. Para cuando su manager empezó a llamarlos la banda más peligrosa del mundo, ya se habían convertido en algo crudo y eléctrico, una fuerza indomable. Su primer sencillo fue Come On de Chuck Berry. Apenas tuvo repercusión en las listas, pero siguieron adelante. Hicieron una versión de un tema descartado de los Beatles y luego alcanzaron el puesto número 13. Su gran momento llegó con It's All Over Now, que vendió 300,000 copias en un mes y llegó al número 1. Después llegó Little Red Rooster, una canción de blues puro que sorprendió a todos al encabezar las listas británicas. Todo fue grabado en directo con muy poca edición, tal como tocaban en los clubes. Era la prueba de que la música que amaban podía conquistar el mundo. Eran las 3 de la madrugada. Cuando Keith Richards se despertó repentinamente en un motel de Florida, apenas abrió los ojos. Agarró su pequeña grabadora y murmuró un breve riff de guitarra. Luego volvió a dormirse. No tenía ni idea de lo que acababa de hacer, pero esa grabación, hecha medio dormido, se convirtió en el inicio de una canción que sacudiría el mundo de la música. Se titulaba I Can't Get No Satisfaction. Cuando la canción se lanzó en Estados Unidos, el 6 de junio de 1965, no solo escaló posiciones en las listas, sino que arrasó. Saltó del puesto 67 al número 1 en poco más de un mes y se mantuvo allí durante 4 semanas seguidas, pero no a todos les gustó al principio. Algunas emisoras de radio estaban preocupadas por la letra, les parecía demasiado sexual. En Gran Bretaña, la BBC se negó a emitirla, pero una emisora pirata ignoró las normas y la puso sin parar. En tan solo 3 meses, la canción vendió más de 1 millón de copias en Estados Unidos y le valió a los Stones su primer disco de oro. Una revista incluso afirmó que su sonido era tan crudo que asustaba a los padres. La guitarra distorsionada y el tono lleno de frustración eran novedosos, potentes y audaces, y no iban a desaparecer.
Incluso hoy, esa misma canción de 3 minutos se considera la segunda mejor de todos los tiempos. Forma parte de la colección de la Biblioteca del Congreso y, a agosto de 2025, había sido reproducida más de 530 millones de veces. Pero todo empezó a cambiar con un tema, The Last Time. Fue grabado en enero de 1965 y lanzado apenas unas semanas después. Brian Jones tocó un riff pegadizo y enérgico mientras Charlie Watts mantenía un ritmo constante y marcial en la batería. En el Reino Unido, la canción alcanzó el número 1 en menos de un mes. En Estados Unidos, llegó al número 9. Eso fue todo un logro para una banda británica que componía su propia música en una época en la que el Motown y el folk rock estadounidenses dominaban las ondas. A diferencia de los Beatles, que sonreían y vestían trajes a juego, los Rolling Stones eligieron un camino distinto. Querían proyectar una imagen de rudeza, peligro y intocabilidad. Su manager, Andrew Oldham, les decía a los periodistas que mantuvieran a sus hijas bajo llave y se aseguraba de que la banda luciera lo más desaliñada posible en las fotos. Esa imagen se hizo realidad cuando Jagger y Richards fueron multados por orinar en la pared de una gasolinera tras negárseles el acceso al baño. Fue noticia de primera plana. En Estados Unidos, los carteles de los conciertos gritaban como señales de advertencia. Ya vienen, como si la banda fueran invasores. En el escenario, Jagger se movía como una serpiente y se lamía los labios, lo que provocó que los periodistas dijeran que era demasiado inapropiado para la televisión. Pero a los adolescentes les encantó. Luego llegó una canción que no se parecía a nada de lo que habían hecho antes. El 13 de mayo de 1966 se lanzó Painted Black. Comenzaba con un extraño zumbido producido por un sitar, un instrumento indio. Brian Jones había aprendido a tocarlo tras escuchar a los Beatles, pero aquello no era ni tranquilo ni suave. Era rápido, oscuro y salvaje. La canción alcanzó el número 1 tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos. Fue la primera vez que un sitar lideraba una canción de rock que encabezaba las listas. La letra era pesada, casi desesperanzada, pero la intensidad tenía consecuencias. En 1967, la policía allanó la casa de campo de Keith Richards, tras enterarse de que MC Jagger estaba bajo los efectos del LSD. Al irrumpir, encontraron a Marianne Faithfull envuelta únicamente en una alfombra de piel y unas pastillas en una chaqueta de terciopelo. Ni siquiera eran medicamentos recetados ilegalmente. Aún así, Jagger fue arrestado. El juicio acaparó los titulares. Lo tildaron de fuerza corruptora, símbolo de todo lo que iba mal con la juventud. Fue condenado a 3 meses de prisión. Richards recibió 1 año completo, pero algo extraño sucedió. La gente empezó a rebelarse. La prensa, el público, incluso otros músicos. Las sentencias fueron revocadas, pero Jagger nunca olvidó el olor a lejía de la prisión. Decía que lo atormentaba cada vez que oía cerrarse la puerta de una celda. A medida que crecía la fama, Brian Jones, el fundador de la banda, se desvaneció. Él había dado nombre a la banda, tocaba los extraños instrumentos y añadía magia a su sonido. Pero en 1968 estaba perdido. Drogas, arrestos, ataques de pánico. La banda lo dejó ir discretamente. Se despidió con dulzura, diciendo que ya no compartía la misma visión que los demás. Menos de un mes después, lo encontraron muerto en su propia piscina. El informe oficial decía muerte accidental, pero los rumores de asesinato y conspiración se extendieron rápidamente. En su concierto conmemorativo, Jagger leyó un poema mientras se liberaban mariposas al cielo. Más tarde, entre bastidores, se derrumbó y susurró que el fantasma de Jones los atormentaría para siempre. Luego llegó Al Tunt. Se suponía que sería su respuesta a Woodstock, un concierto gratuito, una multitud masiva, un sueño. Pero todo salió mal. El escenario era diminuto. La seguridad estaba a cargo de una pandilla de Hells Angels pagados con cerveza. El público ya estaba nervioso. Se desataron peleas. Años después, al ver las imágenes, Jagger susurró que no sabía si podrían volver a hacerlo. Los Hells Angels no habían terminado. Se sentían traicionados tras Alamo y querían venganza. Uno esperó 8 horas frente a un hotel con una pistola con silenciador, pero nunca logró disparar. En otra ocasión, 5 motociclistas en una lancha neumática intentaron introducir explosivos en la casa de playa de Jagger. Una tormenta volcó la balsa y fracasaron. Jagger ni siquiera lo sabía, pero sus gastos de seguridad ascendieron a decenas de miles de dólares. Viajaba con guardaespaldas y nombres falsos. Ya no era solo un cantante, era un hombre marcado, y la prensa no dejaba de acosarlo.
El día de Año Nuevo de 1967, un periódico británico publicó una historia escandalosa sobre Jagger consumiendo drogas en un club. Pero se habían equivocado de persona. Era Brian Jones. Aún así, usaron el nombre de Jagger. Furioso, los demandó en televisión en directo. El periódico intentó contraatacar avisando a la policía sobre la fiesta en Redlands. Todo el asunto terminó en un acuerdo extrajudicial, pero le sirvió de lección a Jagger. A partir de entonces, empezó a filtrar historias a la prensa, lo justo para controlar la situación. Convirtió su veneno en poder. A principios de los 70, Jagger alcanzó su apogeo creativo. El álbum Sticky Fingers salió en 1971 con una portada diseñada por Andy Warhol. Una cremallera real atravesaba la funda del disco. Quedaba genial, pero la cremallera rayó el vinilo, obligando al sello a detener los envíos y reparar todas las copias. Aún así, vendió 3 millones de copias en un año. Incluso ahora, esas primeras ediciones se venden por cientos. Pero no se trataba solo del diseño artístico. La música había madurado, sonaba peligrosa, pero a la vez refinada. Luego llegó el exilio en Maine Saint. La banda huyó de Gran Bretaña para escapar de los brutales impuestos y terminó en una villa francesa con grabadoras averiadas, aire salado y drogas sin fin. Las sesiones se prolongaron toda la noche. Bill Wyman apenas apareció. Keith Richards estaba casi inconsciente. Sin embargo, de alguna manera lograron crear un álbum doble que hoy se encuentra entre los mejores de todos los tiempos. No sonaba pulido, sonaba auténtico, desordenado, misterioso y inolvidable. Gran parte de ese sonido provenía de Mick Taylor. Tenía solo 20 años cuando se unió, pero lo cambió todo. Sus solos tenían alma. Tocaba con tal pasión que hacía que todos los demás se superaran. En una canción, grabó todo el final en una sola toma. Cuando terminó, nadie dijo una palabra. Entonces Keith Richards simplemente dijo, bueno, ese es el disco. La influencia de Taylor los acompañó durante 4 álbumes legendarios. Cuando se fue en 1974, Jagger admitió que la banda tenía que alcanzar el nivel que Taylor ya había logrado. Y luego, en 1975, los Stones alcanzaron la cima. Su gira por Estados Unidos no solo fue ruidosa, sino masiva. Llevaron 22 toneladas de equipo, un escenario del tamaño de un campo de fútbol y accesorios inflables que parecían sacados de un sueño febril. Jagger corrió por una pasarela, se cambió de vestuario media docena de veces e hizo que todo el espectáculo pareciera una película. Inventaron la gira moderna por estadios, y cada gran concierto que vino después. Cuando su pareja de toda la vida, Jerry Hall, le rogó que fuera a terapia, él accedió. Pero a las 3 sesiones ya se acostaba con la terapeuta. Paul acabó llamándolo adicto al sexo con oportunidades ilimitadas. Antes de Jerry estuvo Marsha Hunt. Mick la conoció en Londres en 1969. Era deslumbrante, inteligente y seguía casada con otro hombre. Él escribió Azúcar Moreno sobre ella, pero cuando quedó embarazada, todo cambió. Le ofreció dinero para que abortara. Él se negó. Apenas reconoció al bebé y ni siquiera firmó el certificado de nacimiento. Tuvo que llevarlo a juicio. Pasaron años, pero finalmente el juez dictaminó que Mick era el padre, años después. Esa misma hija lo cuidó tras la cirugía. Es curioso cómo la vida da tantas vueltas. Luego llegó Bianca. Se conocieron en París y, a los pocos meses, ella estaba embarazada. La boda, una locura. Solo 27 horas de aviso. La novia no llevaba nada debajo de su chaqueta blanca. Cámaras por todas partes. Champán por doquier. La gente decía que fue el momento en que Rock conoció a la realeza. Pero Bianca no se quedó callada. Tras años de infidelidades y desengaños, lo dejó, calificándolo de crueldad y adulterio. Fue entonces cuando Jerry Hall regresó. Pero no fue sencillo. Ella estaba con Brian Ferry cuando conoció a Mick. Una cena en Nueva York y saltaron chispas. Los tabloides se dieron un festín. Una noche, Ferry incluso irrumpió en un concierto y tuvo que ser sacado a la fuerza por la seguridad. Jerry estuvo con Mick durante más de 20 años. Tuvieron 4 hijos. Y, sin embargo, todo se vino abajo por culpa de una mujer llamada Luciana. Luciana era presentadora de televisión en Brasil. Conoció a Mick entre bastidores y quedó embarazada. Cuando Jerry se enteró, ella acudió directamente a los tribunales. El problema era que aquella lujosa ceremonia de boda en Bali, que habían celebrado años atrás, no era legal. Sin papeles, sin licencia, nada. Todo era simbólico. Ese giro inesperado salvó a Mick de una enorme indemnización por divorcio. Aún así, Jerry se llevó unos $12 millones y a los niños.
El bebé brasileño, llamado Lucas, nació en Nueva York y se crió entre dos mundos. Mick tuvo que pagar $35,000 al mes de manutención y crear un fideicomiso de $10 millones. El niño creció, se labró su propio nombre y hoy cuenta con cientos de miles de seguidores en Internet. Un hijo moderno del rock y de Instagram. A pesar de todo, el amor volvió a encontrarlo. Tan solo 2 años después, Mick volvió a ser padre, esta vez con la bailarina de ballet Melanie Hamrich. Ella tenía 29 años y él 73. Se conocieron entre bastidores tras un espectáculo en Tokio. Su hijo Dero nació en 2016. Su segundo nombre significa octavo, lo que indica su lugar en la larga lista de hijos de Mick. Su relación sorprendió a muchos, pero Melanie ha traído una especie de paz. Viven entre Tuscany y Mustique, y ella coreografía los bailes mientras él le da su opinión durante el desayuno. En los conciertos, su hijo baila frente al escenario mientras Mick canta. Es un extraño momento que cierra un ciclo para un hombre que alguna vez estuvo rodeado de escándalos. Pero tras bambalinas, otra tormenta casi lo arruinó todo. La disputa con Keith Richards. De 1984 a 1986, apenas se hablaron. Mick quería lanzarse como solista. Keith creía que Mick iba a abandonar la banda. Se lanzaron duras palabras. Se escribieron canciones insultantes. Incluso se evitaban en el estudio. En un momento dado, parecía que los Stones se disolverían. Keith amenazó con salir de gira sin Mick. Pero una reunión de última hora los reunió de nuevo. El resultado, un regreso triunfal. Steel Wheels salió en 1989. Fue un éxito rotundo. Su gira hizo historia. Recaudó millones. Silenció a todos los críticos que decían que habían terminado, pero el que no regresó fue el bajista Bill Wyman. En 1992, tras 3 décadas, se retiró discretamente. Sin rueda de prensa, solo una cena con la banda, renunció a millones. Más tarde dijo que el dinero no le importaba, simplemente estaba cansado de tocar las mismas canciones una y otra vez. Aún así, los Stones siguieron adelante. En 1994, lanzaron Voodoo Lounge. Alcanzó el número 1 en las listas de éxitos. Les valió su primer premio Grammy. Luego vino una gira masiva, más grande que cualquier otra que hubieran hecho. Recaudó cientos de millones. La banda que todos creían demasiado vieja demostró que aún podían dominar el escenario. Y no se detuvieron. En 2005, Mick y los Stones lanzaron otra gira gigantesca, un éxito aún mayor. Rompió todos los récords. Tocaron para casi 5 millones de fans. Ganaron más de $500 millones. Incluso actuaron en el Super Bowl. Nada, ni la edad, ni las disputas, ni las tragedias pudieron frenarlos. Mick Jagger tiene 82 años. Pero si crees que se mueve como un anciano, piénsalo de nuevo. La mayoría de las personas de su edad están perdiendo ritmo. Él está acelerando. Sus entrenamientos podrían asustar a los atletas olímpicos. Cada semana, 5 o 6 días. Entrena durante 3 horas seguidas. Comienza su día con una carrera de 13 kilómetros antes de que la mayoría de la gente se despierte. Luego, sin apenas descanso, se sumerge en yoga, ballet, ejercicios de kickboxing, bandas de resistencia o intervalos de sprint. Varía a diario para que su cuerpo se mantenga fresco. Una noche de 2024, alguien contó sus pasos durante un concierto. Solo una pasarela del estadio, más de 12,000. Eso equivale a más de 1 hora corriendo. En un video de mayo de 2025, se le ve ensayando pasos de baile a 120 pulsaciones por minuto, 20 minutos seguidos, sin agua, sin descanso. Cuando no está actuando, sigue en movimiento. Su compañero de banda bromea diciendo que usa más el rodillo de espuma que el tiempo que pasa sentado. No es broma. Así es Mick. Ha mantenido la misma cintura de 71 centímetros desde 1969. Cuando los médicos le revisaron los huesos el año pasado, dijeron que se parecía más a un hombre sano de 40 años que a uno de más de 80. Pero aquí viene lo interesante. No solo entrena como una máquina, sino que también se alimenta como tal. Nada de comida rápida ni comida chatarra. Su dieta sigue un plan estricto que llaman dieta mediterránea. El desayuno es un batido de espinacas, ginseng y un chorrito de aceite de hígado de bacalao, preparado a las 7:30. El almuerzo consiste en carbohidratos de absorción lenta como batatas o quinoa, acompañados de un pequeño trozo de pescado o pollo. Carne roja como máximo 2 veces al mes, tal vez un poco de bistec después de un ensayo importante. Después de las 6:00 p.m. Nada de azúcar, absolutamente nada, ni siquiera un tentempié. Dice que el azúcar a altas horas de la noche le afecta el sueño. Incluso su agua tiene reglas.
Debe cumplir con los estándares de la comida para bebés en cuanto a minerales y pesticidas. Y todos los días se sirve medio aguacate entero, sin cortarlo. La oxidación es el enemigo. Casi todas las semanas evita el alcohol, pero a veces se permite disfrutar de una Guinness. Según sus médicos, ese equilibrio es la razón por la que sus niveles de colesterol y su salud cardiovascular son mejores que los de la mayoría de las personas de 30 años. Uno pensaría que con tanto esfuerzo, tal vez haya recurrido a la cirugía. Ni hablar. Juró no volver a operarse después de que un pequeño procedimiento en 2006 saliera mal. Le adormeció parte de la cara y ahí terminó todo. Nunca más. Su hija lo expresó mejor. Esas arrugas son un mapa de su vida. En cambio, USA Protector Solar SPF 50, cremas para la piel caras y saunas de infrarrojos para mantener su piel fresca. También hay un lado práctico. Si se opera y no puede actuar en 48 horas, el seguro de la gira lo penaliza. Simplemente no vale la pena correr el riesgo. A los fans parece encantarles su autenticidad. De hecho, en una encuesta de 2024, fue elegido como la estrella de rock madura más confiable. Incluso las profundas líneas de su rostro ayudan con la iluminación del escenario. Los directores dicen que captan la luz como si fuera maquillaje incorporado. Incluso se ha recuperado de una cirugía de corazón como si nada. En 2019, la última prueba demostró que su corazón late como el de alguien décadas más joven. Su 82 cumpleaños no se pareció en nada a una celebración tranquila. Entró corriendo a la habitación con orejas de conejo rosas y una camisa de piedra. Luego empezó a gatear por el suelo jugando a los Hot Wheels con su hijo menor. Subía y bajaba las escaleras repartiendo pastel y cantando a todo pulmón. Internet se volvió loco cuando su prometida publicó fotos. Los comentarios se multiplicaron. ¿Se le veían los abdominales? Sus brazos aún conservaban su forma. Su sonrisa era exactamente la misma que en los años 60. Keith Richards vio la foto y dejó un comentario. ¡Que viva la temporada de conejos! Ese momento no fue solo tierno. Demostró que no solo está vivo, sino que está en plena forma. Algunos dicen que es genética. Él dice que es ballet en una carrera matutina que no se pierde desde 1978. Ni siquiera Hollywood pudo resistirse. En los Oscar de marzo de 2025, Sting iba a presentar un premio. Luego Dylan se retiró. ¿Y quién apareció? MC Jagger. Subió al escenario como si fuera el dueño del lugar. Traje negro de Tom Ford. Pañuelo carmesí en el bolsillo. Tacones cubanos que lo hacían ver aún más alto. El teleprompter faló. No importó. Improvisó una historia divertida sobre cómo componer canciones es como robar besos. Y justo al final, hizo un movimiento de cadera que hizo que Spielberg se pusiera de pie de un salto. Las redes sociales enloquecieron. Questlove tuiteó: Mick tiene 81 años, pero parece de 31. Un chiste sobre ser más joven que Bob Dylan provocó risas incontenibles entre los fans. Las reproducciones de canciones de Stone aumentaron un 67% en Spotify esa hora. Un momento espontáneo y se robó el protagonismo. Justo cuando la gente pensaba que los Stones se retiraban, se filtraron fotos de Mick entrando a un estudio con letras nuevas en mano. 13 temas nuevos. Paul McCartney toca el bajo en uno. Las sesiones se prolongan hasta altas horas de la noche. Mick graba Standing Up. Nada de café, solo té de menta. Cancelaron una gira europea gigantesca para terminar el álbum. No se trataba de dinero, se trataba de superarse a sí mismos. Está presionando para lanzarlo antes de cumplir 83 años solo para superar a los Beatles por un álbum más. Si se publica, será su 25. Primero álbum de estudio. 55 años como productor acreditado y aún no ha terminado.